Cuando las trompetas de batalla se detienen, otro tipo de silencio comienza. Un silencio más denso. Más oscuro. Un silencio de puertas cerradas desde dentro. De llamadas no respondidas. De familias que ya no duermen. Mientras el mundo habla de treguas y acuerdos, en lo profundo de Irán, algo más ha comenzado. Un viento frío recorre las casas de quienes nunca tomaron parte de la batalla. No estuvieron en el frente de batalla, pero ahora son tratados como si lo estuvieran. Porque después de la gran derrota, hay un enemigo interno que el régimen necesita inventar. Esta vez, ese enemigo son los propios ciudadanos. Judíos. Bahá'íes. Kurdos y refugiados afganos. Activistas. Pensadores. O simplemente hijos que hicieron una llamada equivocada al número equivocado, en el momento equivocado. En los últimos días, organizaciones de derechos humanos han reportado lo que parece ser la mayor ola de detenciones por motivos religiosos y étnicos en décadas dentro de Irán. Al menos 700 ciudadanos han sido detenidos, según fuentes verificadas, solo en las primeras semanas posteriores al conflicto con Israel. ¿Los motivos? Algunos fueron arrestados por el simple hecho de tener familiares en Israel. Otros, por pertenecer a comunidades de fe no reconocidas oficialmente, como los bahá'íes. Y otros, por ser parte de minorías étnicas como los kurdos o los afganos, o incluso por haber dado un me gusta a una publicación en redes sociales. En Irán, se estima que quedan entre 8.000 y 10.000 judíos, principalmente en Teherán, Shiraz e Isfahán. Aunque el judaísmo es reconocido como religión oficial según el artículo 13 de la Constitución iraní, y tiene representación parlamentaria garantizada, la realidad es más compleja. Tras la Revolución Islámica de 1979, el ayatolá Ruhollah Jomeini emitió una fatwa histórica, declarando que los judíos no debían ser confundidos con los sionistas, y que podían seguir practicando su religión en paz si eran leales al Estado. Esa fatwa permitió cierta estabilidad durante décadas. Sin embargo, hoy, esa separación entre judío y sionista se ha vuelto más frágil. Las recientes detenciones muestran que, en tiempos de crisis, incluso los ciudadanos reconocidos oficialmente pueden ser puestos bajo sospecha por vínculos familiares, no políticos. Más grave aún es la situación de la comunidad bahá'í, con una población estimada de 300.000 personas en Irán, aunque el Estado no los reconoce oficialmente como religión. La Constitución iraní no les garantiza derechos como grupo religioso, y a menudo se les niega el acceso a educación superior, empleo público o documentación oficial. A lo largo de las últimas décadas, más de 200 bahá'íes han sido víctimas de sentencias capitales por motivos religiosos y miles han sido arrestados, acosados o privados de sus bienes. En cuanto a los kurdos, que representan cerca del 10% de la población iraní, y los afganos, muchos de ellos refugiados sin estatus legal definido, el trato suele estar marcado por la vigilancia, la precariedad y la sospecha. Durante y después de conflictos externos, el patrón se repite, las minorías son señaladas, registradas, presionadas. No por lo que hacen, sino por lo que representan. No se trata de una operación legal. No se trata de proteger la seguridad nacional. Se trata, como tantas veces en la historia, de buscar culpables simbólicos cuando no se puede enfrentar la realidad. Según Agencia de Noticias de Derechos Humanos RANA, uno de los grupos que monitorean la situación, las autoridades han presionado especialmente a ciudadanos judíos en Teherán y Shiraz. Al menos 35 de ellos fueron llamados a interrogatorios y en algunos casos retenidos por haber mantenido contacto con familiares lejanos en Israel. Teléfonos confiscados. Preguntas insistentes. Silencios impuestos. El periodista independiente Rani Omrani lo resumió con tristeza y claridad: estas personas no tienen relación con gobiernos ni con partidos. Solo tienen lazos familiares. Padres. Hermanos. Sobrinos. Algunos emigraron hace 40 o 50 años. Otros apenas se escriben mensajes breves una vez al año. La ley religiosa del judaísmo, nos recuerda Omrani, enseña que todo judío debe ser leal al país donde vive. Y los judíos de Irán lo han sido. No desde hace años, sino desde generaciones.
Lejos de involucrarse en conflictos políticos, han buscado vivir en paz, en fidelidad, en silencio. Hace solo unos días, una reunión especial tuvo lugar en la sinagoga Abrisami de Teherán. Rabinos, ciudadanos, incluso soldados judíos del ejército iraní se reunieron para mostrar al país y al mundo que su compromiso con Irán sigue intacto. Pero el régimen, en lugar de reconocer esa lealtad, la ha puesto bajo sospecha. Porque cuando un gobierno tiene miedo, ya no distingue entre fe y traición. Cada vez que el poder falla en sus promesas, necesita encontrar una excusa. Y cuando no puede responsabilizar a fuerzas externas, mira hacia adentro. Es una fórmula vieja, pero efectiva: perder frente al enemigo y castigar al ciudadano civil. No es la primera vez que el régimen recurre a esta táctica. Tras momentos de tensión internacional, de fracasos en negociaciones o retrocesos militares, los detenidos siempre son los mismos: minorías. Voces distintas. Ciudadanos que simplemente no encajan en la narrativa oficial. ¿Por qué ahora? Porque la herida está abierta. Porque mostrar arrestos masivos da la ilusión de control. Y porque, cuando se tiene miedo a un enemigo extranjero, se suele castigar al vecino que no puede defenderse. Pero esta táctica no fortalece. Esta táctica revela debilidad. Y deja cicatrices que ninguna propaganda puede borrar. La historia no solo se estudia, se repite. Y a veces, con los mismos errores. En distintos momentos del pasado, cuando los regímenes autoritarios se enfrentaban a derrotas o humillaciones, culpaban a un enemigo interno. En Europa, en el siglo pasado, se culpó a comunidades enteras por derrotas militares. Se detuvo a familias enteras por tener el apellido incorrecto. En nombre del orden se destruyó la vida de quienes solo querían vivir. En los años más duros del siglo XX, algunas dictaduras incluso aplicaron una ley cruel del pasado medieval: la culpa colectiva. No solo era responsable el supuesto culpable, sino su familia, su pueblo, su comunidad. Hoy, lo que vemos en Irán no es nuevo. Es un eco de esos tiempos oscuros. Solo que esta vez, nosotros la estamos viendo en tiempo real. Judíos detenidos por tener familiares en otro país. Bahá'íes arrestados por su fe. Kurdos y afganos perseguidos por su origen. Es la historia, contada con los mismos métodos. En un programa emitido desde el exterior, decenas de ciudadanos alzaron su voz. No como políticos, ni como expertos. Sino como madres, como hijos, como ciudadanos que aún creen que decir la verdad vale la pena. Uno tras otro, denunciaron lo mismo: que el régimen no persigue el crimen, sino la diferencia. Que lo que llaman seguridad nacional no es más que el miedo a su propio pueblo. Un joven desde Alemania lo dijo claro: cuando los que deberían protegerte te castigan, ya no tienes país, solo territorio ocupado. Otro desde Teherán comparó al gobierno con un nadador cansado, intentando avanzar contra la corriente de un río llamado pueblo. Puede resistir un tiempo, pero al final, el río siempre gana. También se oyó esperanza. Una joven dijo: nos quieren dividir. Pero hoy más que nunca, las diferencias nos unen. Kurdos y judíos. Mujeres y estudiantes. Aquel que ora y aquel que duda. Todos comparten una misma herida. Y esa herida está enseñando a muchos a despertar. En medio del dolor, hay algo que no debemos olvidar: el derecho existe para proteger a los inocentes. Según la propia constitución iraní, la libertad de religión y de pensamiento están garantizadas. Según los tratados internacionales que Irán ha firmado, ningún ciudadano debe ser detenido por su origen étnico, su fe o su familia. Pero cuando un gobierno ignora sus propias leyes y transforma sus miedos en cadenas, entonces no solo viola derechos, viola la confianza básica que un pueblo deposita en sus líderes. Organizaciones independientes han levantado la voz. Juristas, académicos, defensores de derechos humanos lo han dicho claro: esto no es seguridad. Es discriminación. No es justicia. Es represalia. Y, al final, toda represión que se basa en el miedo, termina derrumbándose ante la verdad. ¿Qué significa ser minoría? ¿Qué significa vivir con fe, cuando la fe se castiga? ¿Qué significa tener una identidad,
cuando otros la marcan como peligrosa. Ser minoría no es ser menos. Es ser una parte preciosa del todo. Es ser la nota aguda en una sinfonía. Es ser el color inesperado que da profundidad al cuadro. Una nación justa no se mide por cuán fuerte es su ejército, sino por cómo trata a sus más vulnerables. Hoy, esos rostros que han sido señalados también son los que más enseñan. Nos muestran dignidad sin odio. Fe sin fanatismo. Lealtad, incluso cuando el país los ha herido. Porque hay algo que ningún régimen puede confiscar, el valor de un alma que se mantiene firme. A todos los que han sido callados, a los que han sido arrancados de sus casas, a los que hoy esperan en silencio, les decimos, ustedes no están solos. Hay una promesa que atraviesa las generaciones. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con cantos. La historia del pueblo judío, del pueblo bahaí, del pueblo iraní, es una historia de luz que sobrevive a la oscuridad. Hoy, tal vez, esa luz parezca frágil. Pero sigue encendida. Porque la esperanza no muere con el encierro. Porque la verdad no necesita altavoces. Porque Dios aún camina entre los humildes y levanta al justo del polvo. Esta etapa pasará. Y cuando lo haga, la memoria de los que resistieron con dignidad será el fundamento de una nación renovada. El corazón de un pueblo no se puede encarcelar. Puede cerrar escuelas, confiscar teléfonos, silenciar voces. Pero no puedes borrar la conciencia de una nación que despierta. La historia lo ha demostrado, ninguna dictadura resiste al paso del tiempo. Ningún poder que se alimenta del miedo puede apagar la luz de la dignidad. Y si hoy la oscuridad parece más densa, es solo porque la luz que nace desde adentro está a punto de brillar más fuerte. Que cada lágrima sembrada por injusticia se transforme mañana en libertad para todos. Que cada voz que hoy no puede hablar, encuentre eco en quienes sí pueden hacerlo. Y que tú, que estás viendo esto, nunca olvides que el silencio ante la injusticia también deja heridas. Hoy, se alzan voces por los judíos de Irán. Por los bahaíes. Por los kurdos. Por cada ciudadano detenido solo por ser quien es. Que no sea tarde para escucharlos. Que no tengamos que contarlo mañana como una tragedia. Que podamos contarlo pronto, como un milagro de justicia. La libertad no es una promesa política. Es un derecho humano. Y es tiempo de recordarlo.